Abrir nuestras Biblias en Lucas capítulo 1, del verso 26 al 38. Como siempre lo vamos a hacer en una forma antifonal. Acompáñenme a leer entonces el pasaje de Lucas 1, del 26 al 38 de la versión Dios habla hoy. A los 6 meses, Dios mandó al ángel Gabriel a un pueblo de Galilea llamado Nazaret. Donde vivía una joven llamada María, era virgen, pero estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. El ángel entró en el lugar donde ella estaba y le dijo: Salve, llena de gracia, el Señor está contigo. El ángel le dijo: María, no tengas miedo, pues tú gozas del favor de Dios. Será un gran hombre al que llamarán Hijo del Dios Altísimo, y Dios el Señor lo hará rey como a su antepasado David. Para que reine por siempre sobre el pueblo. María preguntó al ángel: ¿Cómo podrá suceder esto si no vivo con ningún hombre? El ángel le contestó: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Dios Altísimo se posará sobre ti. Por eso el niño que va a nacer será llamado Santo e Hijo de Dios. También tu parienta Isabel va a tener un hijo, a pesar de que es anciana, la que decían que no podía tener hijos, y está encinta desde hace 6 meses. Para Dios no hay nada imposible. Entonces María dijo: Yo soy esclava del Señor, que Dios haga conmigo como me has dicho. Con esto el ángel se fue. Vivir, amar a Dios, preparar el camino, la luz de las estrellas, los magos y otras historias de esta temporada son familiares. Así que, Señor, abre nuestras mentes y corazones por el poder del Espíritu para escuchar tu palabra de nuevo. Haznos atentos a Jesús, la palabra viviente, y el don que trae a nuestra mente y medio paz y bondad. Amén. El nacimiento de la palabra viviente. Lucas 1, del 26 al 28. Lucas está señalando la grandeza de Jesús en todas sus historias. El Evangelio está claramente explicando las semejanzas y diferencias entre historias del nacimiento y la vida de Juan el Bautista y de Jesucristo dentro de los primeros capítulos. Pero no son las cosas parecidas en las que nos concentraremos, pero voy a anotar algunas parecidas. Sí, los dos son primos. Sí, ambos nacen del embarazo milagroso. Sí, hay 2 himnos de alabanzas cantados después de su nacimiento. Sí, hay 2 grandes vidas que vivir. Si bien es cierto, Juan el Bautista es llamado grande ante Dios y el más grande nacido entre las mujeres, pero por el otro lado Jesucristo es llamado el mismo Hijo de Dios. El nacimiento de Juan el Bautista fue milagroso, debido a que su madre era una persona muy adulta cuando dio a luz. María, por otro lado, no había conocido un hombre y era muy joven. Por ello, el nacimiento de Jesús fue un gran milagro. Después de esto, Lucas se preocupará por centrar nuestra atención no en María, no en Juan el Bautista, sino en Jesucristo. Todos en esta Navidad somos quizás más conscientes como cristianos que en cualquier otra época del año del cómo nos forma el mundo. Y también estamos deseando más que en cualquier otra época del año ser moldeados más bien por Cristo, su palabra y espíritu, que por el mundo. ¿Cómo? Todo empieza queriendo. Y esto es lo más práctico y simple.
ya que deberíamos querer ser moldeados por Cristo, por su palabra, para vivir de acuerdo con su voluntad y caminar según el Espíritu y no la carne. En el nuevo año comencemos con este deseo, pero ¿qué está diciendo un reformado? Hablando de sentir y deseo. ¿Sí? Pero esto pasa a la oración y luego a la práctica, ¿o no? Todo lo que pidiereis en oración, creyendo lo recibiréis. Esto es una oración interna que comienza desde el deseo y continúa hasta la oración. Y luego implica un poco de evaluación interna. Señor, penetra hasta lo más profundo de mis deseos y mis aflicciones, al mundo, la carne, y hasta donde el mal se afianza. Y es que al autoevaluarnos, encontraremos lo que es prioritario en nuestras vidas espirituales y en el que le hemos fallado al Señor. Después de ello, podemos orar juntos virtualmente o tener la experiencia de orar similar de esta manera. Nadie como mi Dios. Esta es una oración que encontré y que me encantó. Dice, examíname Dios, tú me conoces, quebrantas mi corazón, transfórmame conforme a tu palabra y lléname hasta que en mí te vea solo a ti. Y así úsame, Señor, úsame, como un farol que brilla en la noche y como un puente sobre el agua, como abrigo en el desierto, como flecha que ha dado en el blanco. Quiero ser usado de la forma que más te agrade, a cualquier hora, en cualquier lugar. He aquí toda mi vida, úsame, Señor, úsame, examíname, quebrántame, transfórmame, sin embargo también lléname y úsame. Como pueden ver, no hay deseo agradable y oración adecuada sin prestar atención a la Escritura. Porque si vamos a ser como Cristo, si vamos a marchar al ritmo de un tambor diferente del mundo, entonces tenemos que ir a la misma palabra de Dios y estar en la palabra diaria y semanal todos los días del Señor, dando atención a las Escrituras. Esto es para que podamos caminar de acuerdo con la palabra. Esta congregación sugiere en su boletín semanal algunas lecturas y también en la página Facebook hay devocionales que podemos usar para marchar juntos o caminar de acuerdo de la voluntad del Señor. El marchar en este sentido inicia con una confesión necesaria. Señor, no te hemos amado como debemos. Hemos amado el mundo y las cosas de este mundo más de lo que te hemos amado a ti y a tus cosas, oh Dios. Hemos pecado en pensamiento, palabra y obra. Si nosotros hacemos esta oración profundamente, entonces nos acercaremos a su venida. Ayúdanos, oh Dios, que nosotros limpiemos tu templo con un genuino arrepentimiento. Como apuntamos anteriormente, este pasaje trata sobre Jesús y trata de los propósitos redentores de Dios ante todo. Pero aun cuando exaltamos a Dios y a Cristo, al ver los propósitos redentores del Señor y la obra del Señor Jesucristo en este pasaje, también podemos aprender cosas acerca de cómo vivir en Cristo. Encontré 5 palabras básicas para esta Navidad en medio de estas escrituras. Quizás no están escritas, pero se sugieren dentro del pasaje. El primero es humildad. Mira los versículos 26 y 27. Es un anuncio increíble que se le ha dado a esta adolescente. ¿Cómo? Sí, una adolescente. Recordemos, el domingo pasado hablamos del mensaje de ángeles, Gabriel a Zacarías. La última vez que la Biblia habla del ángel Gabriel fue en Daniel 9.
Y ahora está hablando con Zacarías y luego con María y diciendo, vas a ser la madre del Mesías. Oye, jovencita, oye, niña, oye, princesa, tú vas a ser la madre de la persona que este pueblo ha estado esperando por días, semanas, meses, años, siglos y milenios. Sí, desde que Dios le dijo a Eva y a Adán, he aquí él te morderá el talón y tú le aplastarás la cabeza. Este pueblo está esperando al Mesías. Ahora Dios ha enviado a Gabriel para decirle a esta joven, vas a ser la madre de ese Mesías, y Dios lo está enviando a este mundo. Ojo, quiero corregir una cosa que se sugirió dentro de la lectura anterior. No era solo que los hijos de Israel iban a ser aliviados de ese cautiverio, sino que el Mesías ahora va a venir al mundo en respuesta a la oración de Daniel. Así también Gabriel le dice a María, tú eres parte de esta historia del Mesías que viene al mundo y tú vas a ser la madre. Miremos el 26. En el 6º mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios. Esto fue esperado por el Antiguo Testamento. Si bien es cierto, era anhelado y esperado, pero no así en ese lugar. Aunque ese anuncio nos pone a pensar, ¿por qué a una ciudad en Galilea llamada Nazaret? ¿Por qué no fue Jerusalén? Como leemos, Dios no nombró a Gabriel para ir a Jerusalén a la familia del sumo sacerdote y decirle a Caifás, oye Caifás, tu hija, justa como es, excelentemente educada como es, bella, adornada con oro en la cabeza como es, ha sido escogida para dar luz al Mesías. No, Dios había enviado al ángel Gabriel a Galilea, sí, a Nazaret, del cual se hacía referencia de este lugar con una pregunta burlona. ¿Puede salir algo bueno de ese lugar? Pero ese es el lugar y la princesa que Dios elige. Lo que en Latinoamérica llamaríamos, María era un don nadie de un pueblo en medio de la nada. Vemos el increíble y amoroso beneplácito de Dios en esto. Esto es lo que hace para que nadie se gloríe. Desde antes de su nacimiento se nombró que nacería de esta desconocida princesa originaria de una ciudad oscura, en una región oscura, en una familia relativamente pobre. Todas esas condiciones como ella fueron usadas para nuestra salvación. Y eso nos apunta a algo acerca de los propósitos de Dios en la propia humanidad de Jesús. En el transcurso del Evangelio, Jesús exclamaría como un acto de humildad: los zorros tienen agujeros, los pájaros tienen nidos, pero el Hijo de Hombre no tiene ni lugar para poner la cabeza. Esto nos dice algo sobre cómo deberíamos de estar marchando al ritmo de un tambor diferente y buscar en esta Navidad no el mejor árbol o el mejor regalo, sino la humildad de Cristo, y así dar testimonios de que somos discípulos de Cristo por reflejar su humildad. Hay otra palabra: el privilegio. Los cristianos durante cientos de años hemos meditado sobre el privilegio que María tenía en ser la madre del Mesías. Si bien es cierto, es un verdadero privilegio, no cualquiera lo ha tenido, solo una persona en todo el mundo y en toda la historia. Pero esto no estaba fuera de grandes retos, problemas, señalamientos y migraciones forzadas. Además de ser un privilegio, es el ser un instrumento que Dios usa para otros. Si bien es cierto,
Ella es digna de admiración y respeto por tener ese privilegio. Sin embargo, ella no debe de ser vista más allá de ello. Los versículos 28 al 30, el ángel le dice, ha sido favorecida. Y los cristianos durante cientos de años hemos pensado en el enorme honor que tuvo María. Pero pensemos por un momento sobre otro privilegio que en realidad es mayor al privilegio de María. El de ser nosotros hechos un hijo de Dios a través de la fe en Jesucristo. Porque en este caso no hay una relación más importante. En este caso no hay una relación más importante que la relación de sangre. ¿Qué es lo que quiero decir? María tenía una relación de sangre con Jesucristo y nosotros no la tenemos. El versículo, porque dice, en Juan 1:11 al 12 dice, vino a los suyos y su propio pueblo no lo recibió, pero a todos los que le recibieron, que creyeron en su nombre, se les dio el derecho de ser hijos de Dios. Es totalmente apropiado para nosotros honrar a esta joven piadosa cuya llamada era dar a luz y nutrir a aquel que sería nuestro Salvador, el Mesías, el prometido de Dios. Sí, pero tenemos que considerar la promesa celestial que se da a todos aquellos que por fe, solo en Cristo, sean convertidos en hijos de Dios. Por ello, debemos de meditar sobre el privilegio que se nos ha dado de ser hechos hijos de Dios sin ninguna relación de sangre, sino que se ha dado por gracia. Hay otra palabra que encontré y es el de misterio. Cuando muy vine acá, el hermano Ramón me habló acerca de los misterios y me dejó sorprendido porque nunca lo había escuchado desde esa tendencia. Hay varios misterios dentro de la Biblia. El nacimiento de una virgen, tal vez usted cuando lo lee se sorprende con eso. Si es así, únase al club. María también fue sorprendida. Después de que el ángel Gabriel en los versículos 30 al 33 le haya explicado a María lo que va a suceder. Y su respuesta es, ¿cómo puede pasar eso? Yo creo que se empezó a reír. No entiendo. Soy virgen. ¿Cómo voy a tener un bebé? ¿Quiere darme más detalles, por favor? Y existe un diálogo sin temor. Yo sé que mi prima Elizabeth va a tener un bebé. Sé que está avanzada en años, pero ella tiene algo que yo no tengo. Marido. Entonces, ¿cómo voy a tener un bebé? Hermanos míos, si creemos en un Dios infinito, entonces habrá muchas cosas que no podemos entender y responder. Ya que si creemos en un Dios que no tiene límites ni fin y es poderoso y que todo lo sabe, entonces habrán cosas que están más allá de nuestro entendimiento humano. Y esto no es problema para la fe. Esto es una prueba de que engrandece la misma fe. El misterio del nacimiento virgen, lejos de ser un problema para la fe, demuestra el poder de Dios para ser adorado. María tampoco tenía idea de cómo podría pasar eso. Sin embargo, en esto se muestra la soberanía de Dios, así que no despreciemos estos misterios, ya que en una religión en la que adoramos a un Dios infinito y omnipotente, siempre habrá grandes hechos que generan misterios. Hay otra palabra que desde la edad muy joven la escuché y la estudié, la soberanía de Dios.
Entonces en esas preguntas proviene una respuesta que encontramos en el versículo 37, la respuesta del ángel Gabriel a la pregunta de María, porque no hay nada imposible para Dios. La soberanía de Dios se ve en la respuesta del ángel Gabriel con respecto al nacimiento virgen y el nacimiento de Juan el Bautista. Y la respuesta es simplemente la siguiente: María, la forma en que sabes que esto sucederá es porque no hay nada que Dios no pueda hacer. Es poderoso, es omnipotente, simplemente Él es Dios, así como tú lo sabes. Aquí hay un gran mensaje para la vida cristiana. Y es que la fe descansa y debe descansar en la soberanía de Dios y no en las habilidades humanas o capacidades personales de petición. Hay un escritor, y ustedes lo habrán leído alguna vez, de apellido Wright, dice, y pongan atención, me encantó esta frase: la fe nunca descansa tan tranquila y pacíficamente como cuando pone la cabeza sobre la almohada de la omnipotencia de Dios. Y esa es la respuesta del ángel Gabriel. Y me gustaría que fuera mi respuesta constantemente ante mis dudas. Aquí hay un gran mensaje en esto para nosotros. Y tanto para el evangelio como para la vida cristiana. En primer lugar, al comienzo de la vida y el ministerio de Jesús, observemos cómo Dios interviene con todo su poder en este milagro para mostrarnos que nuestra salvación debe ser centrada en Dios y su gracia. Él comienza con el milagro del nacimiento virgen y el milagro de Dios hecho carne, pero también nos dice algo acerca de cómo debemos de vivir la vida cristiana, confiando en Dios y en su soberanía. María creía en Dios a pesar de todas las pruebas en sentido contrario. Creyó la promesa de Dios gracias al poder soberano de Dios. El mensaje esencial de cómo vivir es esto: es el vivir con humildad, aprendiendo sobre la soberanía de Dios sobre nuestras vidas. Pero no solo la humildad, el privilegio, el misterio y la soberanía son suficientes en esta Navidad. Hay una palabra esencial y que María es muy elocuente en su momento: la sumisión. Debemos aprender mucho sobre la naturaleza de la vida cristiana de la respuesta de María al ángel. He aquí la esclava del Señor, hágase conmigo de acuerdo con su palabra. Hay una valentía, una fe y una humildad mostradas por María en esta palabra que muestran que ella entendió que la carga que iba a llevar, peligros que había que sufrir, hechos que iban a ser muy dolorosos, pero al final todo se convertiría en una palabra: libertad para su alma. Su servidumbre, su servicio iban a señalar el camino hacia la libertad de toda la humanidad. Y hay una sumisión o entrega que entiende esto, que es el corazón mismo de la vida cristiana. Hacer la voluntad de Dios. Al hacer la voluntad de Dios, entonces encontraremos con esa palabrita libertad que todos anhelamos. En la obediencia a la palabra de Dios hay libertad. Al responder al mandato de Dios: sí, Señor, hazlo así, hazlo conmigo de acuerdo a tu palabra, cumple tu voluntad conforme a tu palabra, Señor, entonces haré tu palabra. En estos dichos no hay servidumbre, sino hay una expresada libertad que todos anhelamos. La vida cristiana puede resumirse en la respuesta de María a Gabriel.
la cual representa una creencia, un pensamiento y una vida centrados en Dios. Y asimismo es un servicio que ella anuncia. Hermanos, y esto está en el corazón mismo de la respuesta al Evangelio. Si creemos el Evangelio y toda nuestra vida se habrán reorientado en torno a Dios y su palabra, y comenzamos a servir a los demás en el amor que se renuncia a sí mismo, entonces, y solo entonces, cuando lo hagamos, nos daremos cuenta que el servicio no es esclavizante. Al contrario, esto nos indicará que estaremos libres y seremos liberados conforme a lo que Dios tiene de propósito en nuestras vidas. Esto es una reacción opuesta a la libertad que el mundo nos ofrece, la cual es el resultado de la separación de hacer la voluntad de Dios. Esto nos crea entonces servidumbre y esclavismo. Así que si queremos vivir y actuar y pensar como un cristiano en esta Navidad, el amor a Dios y el servicio a nuestro prójimo es el primer lugar para iniciar. Por ello, en estas Navidades, nos deseamos de corazón que en medio del ajetreo de la pandemia en que vivimos actualmente, este tiempo festivo nos regale un poco de contemplación de alegría, contacto con la bondad de Dios hacia nosotros y así nuevos ánimos para seguir adelante. Hermanos y hermanas, hoy estamos con la certeza que el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de nuestros pies. Entonces que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes desde ahora y para siempre. Amén. Gracias, Señor, por esta mañana. Te pido por Javier y su esposa. Estamos a punto de terminar un año caótico para muchos, pero han sido un año que nosotros hemos encontrado y que ellos han encontrado para servirte de otra manera. Te pido por Jennifer y su mamá, la hermana Marina, que en el transcurso del año también se han podido acomodar a los desafíos de esta pandemia, de este año. Te pido por el hermano Ramón, que ha tenido la fortaleza de estarnos atrás orando por nosotros y fortaleciendo con su presencia en cada día o en cada miércoles o domingo que decidimos servirte. Te pedimos por el hermano Fermín, que ha estado también con nosotros, por aquellos nuestros hermanos que han salido hacia sus ciudades y países, por aquellos que no pueden reunirse con nosotros debido a las limitaciones que tenemos. Este ha sido un año diferente. Este ha sido un año de oportunidades de servirte en otra manera, de otro color. Gracias por la vida de Gladys, Señor, que desde Colombia para acá no la exportaron y nosotros la importamos, para seguir ese desafío tan diferente. Ahora es otra manera de hacer ministerio. Señor, bendícenos, guárdanos, fortalécenos, y que esta pequeña congregación siga el llamado de María, y que nosotros podamos decir: Señor, haz conforme a tu palabra lo que tú quieras. Nuevamente te pido, Señor, que no es tu gracia, Señor, sea con cada uno de ustedes, hermanos míos, y ahora y siempre sean bendecidos por nuestro Padre Celestial y que sean acompañados por su Santo Espíritu. Amén.